Bueno, para continuar con el programa del día de hoy, tengo el honor y el gusto de presentar con ustedes, sí, está bien, al doctor Fernando Neuspiller. El doctor Fernando Neuspiller, médico, es un médico muy reconocido de Argentina. Él ha hecho su especialidad en España de reproducción y es un médico sumamente práctico, innovador y actualizado. Ya lo conocen, así que Fernando, tú mismo eres. Gracias, Carlos. Bueno, buenas tardes. Hubo un temblor, ¿no? Pues yo estaba en el cuarto poniendo correos, se tembló. Es la primera vez que me pasa y nunca lo había sentido y me asusté un montón. Porque estoy en el piso 12, o sea, se debe mover más que acá, ¿verdad? Bueno, de vuelta agradezco al comité organizador, a Ernesto Escudero, que me dijo que no le agradecía en la mañana, no sabía por qué le tenía que agradecer, pero se lo agradezco ahora de vuelta. Y hoy nos toca hablar sobre la utilización de la hormona LH, si es útil para todas las pacientes, para ninguna o para alguna. Entonces, avanzando, todos sabemos que el proceso de fecundación in vitro tiene varias etapas. La primera es conseguir, desde mi punto de vista, la mayor cantidad de óvulos posibles para que esos óvulos posibles se transformen en la mayor cantidad de embriones posibles para tener al menos un hijo y, si tenemos la posibilidad, poder congelar algunos embriones. Este es un concepto que ya tiene algunos años, desde 2017, que es el concepto de one and done. O sea, si pudiéramos en un mismo ciclo a la paciente conseguirle todos los óvulos que podemos para hacer la mayor cantidad de embriones, etcétera, etcétera, sería un procedimiento, desde mi punto de vista, ideal. Por lo cual, hasta acá, más es más. Más óvulos, más embriones, más nacidos vivos. Ahora, existen muchos marcadores que nos pueden hablar de reserva ovárica, pero no nos van a decir esa paciente en general si se va a embarazar o no. Nos va a decir, bueno, esta paciente que tiene una antimuleriana de tanto o una FSH de tanto y tal, tiene tal reserva ovárica, pero no nos va a hablar nunca de qué probabilidad de nacido tiene esa mujer. Entonces, como dije esta mañana, existe un concepto bastante interesante o sencillo en algún punto, que es, bueno, nosotros sabemos que a una paciente, si le vamos a sacar pocos óvulos, va a tener poca probabilidad de gestación. Si le sacamos muchísimos óvulos, va a tener más riesgo, dependiendo de cómo hagamos el triggering, va a tener mayor o menor riesgo de síndrome de hiperestimulación, pero que son las que acabo de marcar. Pero básicamente me gustaría decir que existen como 3 grupos globales de respuesta a la estimulación de la ovulación. Las que acabo de marcar, que son las pacientes altas respondedoras, las pacientes normorrespondedoras y las pacientes bajas respondedoras. Me gustaría decir, por lo menos en mi práctica habitual, que las segundas y las primeras prácticamente ya no existen. Nosotros tenemos muy poquitas pacientes con ovarios poliquísticos. Quizá alguna donante sea alta respondedora, las cuidamos mucho con menos medicación, pero en la práctica habitual como pacientes tenemos muy poquitas pacientes altas respondedoras, algunas bajas y casi todas son, algunas normales y casi todas son las amarillas, las bajas respondedoras. Como conté esta mañana, la gran mayoría de las pacientes están por encima de los 39 años en nuestra práctica. Esto también lo mostré hoy en la mañana porque me gusta recalcar algunos conceptos. Recuerden que cada óvulo da un 5% extra de probabilidad de gestación, por lo cual tenemos que hacer todo lo posible para siempre conseguir al menos un óvulo más, desde la estimulación de la ovulación, desde el triggering y, por favor, desde la aspiración, porque muchos médicos lo vemos que hacen la aspiración como si estuvieran jugando, están charlando con la enfermera y se dejan 2 o 3 óvulos ahí el día de la aspiración. Entonces, yendo a las menos frecuentes o las casi menos frecuentes, que son las normorrespondedoras, sabemos que
cualquier esquema de estimulación que hagamos en ellas va a responder siempre bien. Si comparamos 200 contra 100, va a ser más o menos lo mismo. Si comparamos 225 contra 150, va a ser más o menos lo mismo. Si comparamos 300 unidades contra 225, siempre va a ser más o menos lo mismo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ninguna de estas variables nos habla de la probabilidad de nacido vivo. Siempre nos dice va a tener más o menos óvulos, por lo cual no hay datos suficientes como para decir, bueno, sabemos que si le damos 225 vamos a tener más nacidos vivos que 300 unidades. Eso todavía no ha sido publicado, pero quedémonos con el concepto de que más o menos si rondamos entre 150 y 300 unidades de FSH, dependiendo de la reserva de la paciente, el resultado de la estimulación de la ovulación va a ser más o menos el mismo. Este estudio lo traigo, pueden mirar lo que hablamos hoy de las tasas de gestación, es un estudio muy antiguo, en donde compara 300 contra 450 contra 600 unidades de FSH que se hacía cuando yo era chico, y fíjense que no existen diferencias en el término de nacidos vivos con 300, con 450 o con 600, por lo cual dar más de 300 unidades hoy no tiene ningún sentido, solo sirve para hacer gastar más dinero al paciente. Hay clínicas en Estados Unidos que todavía siguen dando 450, etcétera, etcétera, 600 también, pero eso no ha demostrado una mejora en los resultados clínicos, me refiero a nacido vivo en las pacientes, por lo menos que tratamos nosotros. Este es un paper ya, desde mi punto de vista, muy clásico, que demuestra dos conceptos. El primero, la tasa de embarazo acumulativa a medida que aumentamos la cantidad de óvulos que conseguimos, que son las rayas oscuras, y las rayas claras en función de la transferencia en fresco. Fíjense que hay un momento que la tasa de nacidos vivos baja, y eso tiene que ver exclusivamente con el efecto hormonal que producen estas hormonas en fresco en las transferencias de embriones cuando las mujeres tienen mucha respuesta. Si a todas estas pacientes las sacáramos de ahí y las pusiéramos en todo transferencia de congelados, probablemente la línea que sube sería exactamente igual las oscuras a las claras. Se ha dicho, y probablemente haya gente en la sala que todavía piensa, que las hormonas no son buenas, que hacen mal a la calidad de los óvulos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces muchos de ustedes dicen, no, a la paciente baja respondedora, a la normorespondedora, si yo le hago un tratamiento mínimo, o sea, con, por ejemplo, 100 de FSH o de FSH más LH y un poquito de clomifeno, le estoy mejorando la calidad de los óvulos y de esa manera van a tener mejores resultados clínicos. Quiero contarles que eso no es así. Si ustedes comparan en este estudio, es bastante interesante, publicado por el grupo de Nico Polisos, pueden comparar la tasa de nacido vivo con un tratamiento tradicional, supongamos 225 unidades de FSH, comparado contra una mild, o sea, una estimulación mínima. Fíjense que la tasa de embarazo la tasa de nacido vivo acumulada es 35 contra 29. Ahora, lo más interesante de esto es que cuando hacemos tratamientos mínimos, o sea, con muy pocas dosis, la tasa de cancelación es significativamente más alta que cuando hacemos tratamientos tradicionales. Fíjense que el número de ovocitos en el grupo de mínimo es significativamente más bajo y la tasa de cancelación también es significativamente más baja, por lo cual los insto a todos a que si no es un problema de ahorro del paciente, no den bajas dosis de medicación, no tiene ningún sentido. Hay que dar tratamientos normales, como les mostraba al principio, 200, 225 unidades que con eso van a estar tranquilos. 300 unidades, ¿por qué? Porque van a terminar consiguiendo más óvulos y cada óvulo aumenta un 5% la tasa de gestación de nuestras pacientes. Entonces, como les decía, ahora ya nadie va a decir que sí, pero me imagino que siguen pensando que hay alguien que piensa que las gonadotrofinas hacen mal a la calidad ovocitaria. Vamos a ver si eso es así. Fíjense en el cuadro de la izquierda, cuando comparamos distintas dosis de gonadotrofinas, el resultado
en función de la edad materna es exactamente igual, menos de 35, entre 35 y 37, entre 38 y 40 y más de 41 años. Por lo cual, desde acá, si alguien piensa que las gonadotrofinas afectan la calidad ovocitaria, la respuesta es muy sencillita. No, no afecta la calidad ovocitaria. Ahora, al igual que el paper de Nico Polisos con esa curva así, acá pueden ver, a ver si se marca. Sí, acá pueden ver este trabajo de Sessunkara, que también es clásico, en el cual pueden ver que la tasa de gestación o de nacidos vivos crece y en un momento da la vuelta. Fíjense que está estratificado por edad y en todos da la vuelta y da la vuelta. No me importa esa vuelta, lo que me importa es que si nosotros hacemos una estimulación de la ovulación regular a nuestras pacientes y le sacamos 1 o 2 óvulos menos, fíjense las líneas rojas, le vamos a estar empeorando significativamente la probabilidad de nacido vivo a esa paciente, por lo cual, de vuelta, tienen que tener en la cabeza sacarle la mayor cantidad de óvulos a nuestras pacientes y para eso tienen que estar muy atentos a ciertas variables que vamos a empezar a analizar en las próximas diapositivas. Esto lo mostré hoy hace un rato. Fíjense que si agarramos una paciente de 36 años, por ejemplo, y conseguimos un óvulo más, va a tener alrededor de un 10% más de probabilidad de tener un embrión euploide. Esto de vuelta publicado por Sandro Esteves con la ART Calculator. Entonces, si tenemos un óvulo más, tenemos 10% más de chance de tener un embrión genéticamente normal. Ahora, ¿qué pasa en la baja respondedora? Lo hablamos esta mañana, hace unos años atrás se hizo la estratificación, entre comillas, de Bolonia, o la calificación de Bolonia, en el cual en la misma caja, en la misma bolsa, ponen a pacientes jóvenes con buen pronóstico, pero que tuvieron un antecedente de malos resultados. A estas pacientes la ponen en el mismo caso que las mujeres mayores de 40 años o un mix de todas esas pacientes. Claramente eso está mal, porque si comparan los tres grupos van a ver que, por ejemplo, con 5 o menos óvulos la probabilidad de parto o de nacido vivo por transferencia es completamente diferente. Fíjense, las mujeres jóvenes tienen 21% contra la mujer añosa 45%, por lo cual, señores, no hablamos más de la clasificación de Bolonia y empezamos a hablar, como decíamos hoy, de la estratificación de Poseidón. De vuelta, muy fácil. A la izquierda, las pacientes jóvenes, a la derecha, para no decir añosas como dijeron todo el día esta mañana, las pacientes mayores de 35 años, arriba las pacientes de buen pronóstico, abajo las pacientes de mal pronóstico. Buen pronóstico es, entre comillas, ecografía, buen conteo de folículos centrales o una antimuleriana regularmente bien. Está bastante claro, ¿verdad? Entonces, abajo lo pueden comparar con lo que dice el grupo, la clasificación de Poseidón, y van a ver que la clasificación de Poseidón comparado con esto es completamente incompleta y errónea. Entonces, un concepto interesante que va a ser súper útil para lo que vayamos a aprender o a charlar en las siguientes diapositivas es el concepto de Ford. Se los explico fácil. Ford lo publicó Renato Fanchán hace un montón de años, creo que en el 11, en el 13, ya no me acuerdo, en el cual, si tenemos una paciente que le contamos, voy a decir cualquier número, 15 folículos centrales, y le sacamos 12, y al final de la estimulación tiene 12 folículos, es un Ford alto. Si le contamos 15 folículos centrales, y al final de la estimulación termina con 4 o 5 folículos preovulatorios, es un Ford bajo. ¿Y esto para qué nos va a servir? Nos va a servir para lo siguiente. Esta paciente claramente es una paciente que tiene un Ford bajo. Empieza el primer día de estimulación con un montón de folículos y termina la estimulación con 3 o 4 folículos penetrales. Normalmente estas pacientes son pacientes que les decimos hiporrespondedoras. Son las pacientes de Poseidón las que están arriba, las pacientes de buen pronóstico, ¿ok? Tienen un buen conteo de folículos centrales, pero terminan con un mal pronóstico. Tranquilamente ella podría estar
en la clasificación de Bolonia. Como verán, seguramente es una clasificación errada. Lo importante de esto es que alrededor de 1 de cada 6, de cada 5 o de cada 6 pacientes que ustedes ven diariamente en su consulta y arrancan una estimulación de la ovulación, van a tener un FORT bajo. Y el FORT bajo tiene que ver con la sensibilidad de los folículos a las gonadotrofinas. Esa baja sensibilidad de las gonadotrofinas se puede solucionar de 2 maneras. La primera es subiendo la concentración o la dosis de FSH. ¿Por qué? Porque si pensamos que tiene baja sensibilidad, hagámoslo sencillo, tiene menos receptores de FSH. Si tiene menos receptores, la tengo que impactar con más hormona para que responda como uno quiere. Y la otra es agregar LH. ¿Y por qué agregamos LH? Es muy sencillo. La LH aumenta la sensibilidad de la granulosa, o sea, aumenta la cantidad de receptores de FSH en los folículos, aumentando la cantidad de andrógenos. Se los recuerdo rápidamente la teoría de las 2 células y las 2 gonadotrofinas, teca interna, granulosa. ¿Se acuerdan que la teca interna tiene receptores de LH para producir andrógenos y esos andrógenos se transforman en estrógenos? Entonces ya existen suficientes publicaciones que demuestran que a medida que yo aumento en ese ciclo la concentración de andrógenos, esos andrógenos, como pueden ver en la gráfica de la derecha, aumentan significativamente o aumentan relativamente la cantidad de receptores de FSH. Y si aumento la cantidad de receptores de FSH, por ende voy a estar mejorando la sensibilidad de la granulosa a las gonadotrofinas. Y lo más interesante de esto es que cuando yo era chico, es más, cuando estaba en el IBI hace algunos años atrás, uno decía, bueno, listo, la paciente arrancó mal, es un ciclo perdido, no la podemos rescatar. Mentira. A todas las pacientes las podemos rescatar. Si el 5.º día de estimulación somos capaces de decir, pucha, pero esta paciente empezó con 10 y ahora tiene 3. Listo, le agrego LH y van a ver que esa paciente la vamos a rescatar. ¿Ok? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Ahora, esta paciente la podemos pesquisar, podemos decir, esta paciente probablemente tenga una baja sensibilidad, o sea, una hiporrespondedora. Me gustaría decirles que la mayoría de las pacientes hiporrespondedoras tienen un polimorfismo en los receptores, tanto de FSH y a veces de LH. O sea, tienen, en vez de tener serina, tienen metionina o niacina o alguna otra proteína en ese receptor que hace que funcione de manera diferente. Lo interesante, y está publicado hace un montón de años, pueden ver que las pacientes que van a ser hiporrespondedoras a la estimulación tienen las concentraciones de FSH más altas a lo esperado. O sea, si viene una paciente, le saco sangre y veo que tiene una antimuleriana, supongamos, de 2,5 y tiene una FSH de 13, es completamente anormal. Eso no puede ser, porque una FSH de 13 es de una paciente con baja reserva ovárica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces, si yo veo a esa paciente y veo que tiene una FSH alta con una antimuleriana normal o una reserva ovárica en una ecografía normal y una FSH alta, listo. Esta paciente va a ser una hiporrespondedora. No lo digo yo. Está publicado hace un montón de años y pueden ver que la concentración sérica de FSH a lo largo de todo el ciclo en las pacientes hiporrespondedoras siempre es más alta de lo esperado. Ese es un tip súper importante para la práctica habitual. Acuérdense que 1 de cada 6 de sus pacientes va a tener una hiporrespuesta por un polimorfismo a los receptores de FSH. Entonces, Poseidón grupo 1, las jóvenes con buen pronóstico, ¿qué hacemos? Si sabemos que esa paciente le fue mal en un ciclo previo, la vamos a arrancar directamente con FSH más LH. ¿Por qué? Porque el LH aumenta los andrógenos, aumento la cantidad de receptores de FSH y vamos a tener una respuesta normal. O si no tengo la posibilidad de tener LH, pues nada, le aumento significativamente, le aumento mucho la dosis de FSH. No nos pasemos de 300 porque, repito, no tiene sentido. Vamos a 300.
y con 300 vamos a tener una respuesta mejor que si nos quedamos con la dosis previa. Ahora, la paciente del grupo 2, ¿sí? 1, 2, las dos, ¿se acuerdan que estaban a la derecha? Eran las pacientes mayores. Ustedes se acuerdan perfectamente de este paper del JCM, publicado en el 2005, que a medida que la mujer crece, la concentración de andrógenos, todos los andrógenos, va bajando. Entonces, si tiene menos andrógenos, ¿qué va a tener en el ovario? ¿Mayor o menor sensibilidad? Menor, obviamente. Entonces a estas pacientes siempre las tenemos que arrancar, a las pacientes de más de 35 años, siempre arrancarlas con FSH más LH, siempre. Esa es la primera razón. Vamos a aumentar la sensibilidad de la granulosa a la FSH. Por otro lado, publicado ya hace un montón de tiempo por Ernesto Bosch, las pacientes mayores de 36 años, si las queremos transferir en fresco, las pacientes mayores de 36 años, cuando no les damos LH, se luteinizan más, aumentan pronto la concentración de progesterona, por lo cual si las hacíamos a transferir en fresco, las tenemos que cancelar. Entonces, si ustedes tienen la práctica de transferir en fresco, acuérdense, todas las mayores de 36 años, FSH más LH. Ahora, las pacientes 3 y 4, ¿se acuerdan que son las pacientes de mal pronóstico? Estas pacientes tenemos poco para hacer. Siempre les vamos a tratar de agregar LH por las razones que ya sabemos. La paciente con menos reserva ovárica tiene menos teca, tiene menos andrógenos, necesita un poco de LH para que el sustrato sea mucho mejor y mejorar la sensibilidad de las gonadotrofinas, de las células de la granulosa a las gonadotrofinas. Y las añosas se los acabo de explicar. Ahora, ¿por qué agregar LH? Primero, por todo lo que vengo diciendo. Siguiente, porque existen ya montones de metaanálisis, sobre todo en pacientes con polimorfismos. Este es un trabajo de Carlos Albigi, que independientemente del tipo de polimorfismo que tenga nuestra paciente, siempre van a consumir más dosis de FSH por su hiporrespuesta, van a tener menos ovocitos que una paciente que no tiene el polimorfismo y van a tener una FSH siempre más alta. No se queden solo con la antimuleriana. A la antimuleriana le agregan FSH. En los países más industrializados se puede medir el polimorfismo. En Argentina no existe, no sé si en Perú existe, pero tengan presente eso. Sumen a la antimuleriana, sumen la FSH y estén atentos a una discordancia entre FSH y antimuleriana. Ahora, en pobres respondedoras ya está súper demostrado que cuando le agregamos LH vamos a tener más número de óvulos, vamos a tener más tasa de implantación y vamos a tener más tasa de embarazo clínico. Obviamente, si tengo más óvulos, cada óvulo aumenta un 5% la probabilidad de gestación, por ende voy a tener más tasa de embarazo clínico que si no les hubiera agregado LH. Ahora, la LH no solo, o sea, más allá de eso, cuando nosotros hablamos de este grupo de pacientes, sabemos que a medida que aumenta la edad, la apoptosis celular es cada vez más alta. Entonces, quiero que tengan presente, y sirve para el resto de la presentación, que las mujeres más jóvenes en su granulosa tienen menos apoptosis y las mujeres más grandes tienen más apoptosis. Y a veces, esa se me mezcló, a veces esa apoptosis también está vinculada con ciertos factores que afectan el óvulo, que vamos a ver en la siguiente parte de la presentación. Entonces, ¿hasta acá todas las mujeres se van a beneficiar del agregado de LH? No, algunas mujeres, que son las mujeres más grandes y las mujeres que tienen polimorfismo de receptores FSH o baja sensibilidad. A una mujer que nosotros vimos que en un primer ciclo tiene una respuesta normal, con FSH la podemos repetir con FSH, que no va a haber ningún problema. No todas las mujeres se benefician del LH. Ahora, yendo al mundo, como se llama, de Real World Evidence, no trabajos prospectivos randomizados en grupos específicos de pacientes, sino nos sentamos en nuestra clínica y en los últimos 10 años vimos lo que pasó. Pueden ver que en las pacientes con mal pronóstico,
siempre que agreguemos LH nos va a ir mejor que cuando no agregamos. Esos son estudios globales en pacientes de mal pronóstico, son 10.000 pacientes de mal pronóstico, unas controles, otras FSH más LH recombinante, y pueden ver que cuando les agregamos LH el resultado reproductivo siempre va a ser mejor. Por lo cual hasta acá la paciente normorespondedora no necesitaría, lo vamos a dejar ahí, la paciente baja respondedora siempre va a necesitar, y la paciente de más de 35 años siempre va a necesitar agregar LH. Ahora, como escucharán, yo estoy hablando de LH y no estoy hablando del efecto LH que hace el HCG. Imagino que todos aquí en la audiencia saben que cuando éramos muy jóvenes, el HMG tenía una proporción de es hormona de mujeres sintetizada a partir de orina de mujeres menopáusicas, tenía una proporción de FSH y una proporción de LH. Pero el problema es que había un montón de impurezas, entonces se fue sintetizando cada vez más esa orina para producir estas hormonas, y en la medida que se fue sintetizando cada vez más había menos LH. Entonces, para reemplazar el efecto LH se empezó a agregar HCG, porque impacta sobre el mismo receptor. Pero sorprendentemente, el impacto que hace la HCG sobre el receptor de LH no es el mismo, y el resultado, como van a ver, tampoco es el mismo. Se los pongo más fácil. ¿Son equivalentes la LH a la HCG? No, son completamente diferentes. La HCG va por el camino del AMP cíclico y tiene una actividad proapoptótica celular. ¿Se acuerdan que hace 2 slides atrás les mostré que las mujeres añosas o mayores tienen mayor tasa de apoptosis a nivel de la granulosa? Bueno, imagínense si a esa paciente ahora le damos HMG HMG. Si lo otro es apoptosis, esto aumenta el grado de apoptosis que tiene la medicación sobre la granulosa y va a perjudicar el resultado reproductivo de nuestro paciente. En cambio, la LH tiene una actividad antiapoptótica. No es solo por este estudio, existen muchos estudios. Este es del grupo del IBI y quiero que se queden con ese recuadro en donde pueden ver estudio in vitro. En células de la granulosa se dan alquilantes, o sea, quimioterapia, y pueden ver que cuando esas células están expuestas a la LH más la quimioterapia, el resultado apoptótico es exactamente igual, o el resultado de la apoptosis es exactamente igual que las células sometidas a control. O sea, previene la apoptosis celular la LH, no la HCG, la LH. Entonces hasta acá tenemos claras varias cosas. Lo siguiente que tenemos que tener claro fue este estudio que salió publicado hace 3 años atrás, en el 2020. Es un estudio que se llama Megaset HR. Antes había habido un estudio que se llamaba Megaset que comparaba HMG contra FSH, y este estudio busca el mismo objetivo, pero en pacientes HR, High Responders, en pacientes altas respondedoras. Cuando vamos al estudio nos imaginamos que el resultado va a ser más o menos lo mismo, HMG contra FSH va a ser similar. Pero cuando vamos a las tablas nos encontramos con lo siguiente. Fíjense que en el grupo de HMG altamente purificada, la media de óvulos fue de 15 en pacientes altas respondedoras comparadas con 22 en el grupo de FSH recombinante. Y cuando vamos al resultado de número de blastocitos, etcétera, etcétera, obviamente el resultado también va a ser peor, porque si se obtienen menos óvulos se van a obtener menos embriones. ¿Se acuerdan que les hablé del impacto que tiene la HCG y la LH sobre el receptor de LH? La justificación de este estudio es que, claro, como la HCG tiene un impacto proapoptótico a nivel de la granulosa, el resultado de esto, y se toma como beneficioso, en pacientes altas respondedoras, nosotros les podríamos dar HMG para que tengan menos respuesta.
Desde mi punto de vista, y lo dije al principio, más es más. O sea, yo jamás le voy a dar un medicamento a una paciente para tener menos respuesta. Yo quiero tener mejor respuesta y tratar de prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica de otra manera. Por lo cual, en la paciente alta respondedora, si ustedes también quieren reducir la respuesta, les tienen que dar HMG porque están utilizando HCG en vez de LH y van a prevenir la alta respuesta. Yo personalmente no lo utilizaría, yo no uso HMG, creo que en los últimos 20 años de mi profesión nunca usé HMG por el origen y por esto que les estoy comentando. Entonces, finalmente, para llevarnos a casa, la FSH es una hormona muy noble hasta las 300 unidades. Existe un grupo de pacientes que se van a beneficiar solo con FSH, que no se van a beneficiar, solo con FSH, van a necesitar LH, como ya vieron, que son las pacientes hiporrespondedoras. La mayoría de ellas tienen polimorfismos y la vamos a ayudar un montón con el agregado de LH. La LH es antiapoptótica y la HCG es proapoptótica. Quiero que se queden con esto. La paciente normorespondedora no necesita LH, pero acuérdense que una de cada 5 o una de cada 6 de sus pacientes en su primer tratamiento puede ser una paciente hiporrespondedora y no lo sabemos porque no se lo podemos medir, pero podemos pedirle FSH y antimuleriana y tener un primer approach de decir, bueno, esta paciente como tiene la FSH un poquito alta y un recuerdo normal, seguramente si le doy LH le voy a mejorar el pronóstico. O aquella paciente que ya atendió a alguien y que les contó que tiene un recuento folicular bárbaro y que terminaron sacando 4 o 5 óvulos, esa paciente también, sin ningún interrogatorio extra, esa paciente normorespondedora se va a beneficiar de LH. Y por último, nunca dar HCG a pacientes, HCG me refiero a HMG, a sus pacientes bajas respondedoras porque es proapoptótica y mucho menos a las pacientes añosas porque estamos sumando doble apoptosis celular y eso va a empeorar significativamente el resultado de vuestras pacientes. Y con esto me despido. ¿Hay preguntas? A ver, por cuestión de tiempo me dicen que podemos hacer una pregunta, me dicen. A ver. Sí, doctor. Felicitarlo, doctor Luis Filet, por esa charla tan interesante. Quisiera preguntarle, en vista de la fisiología que usted acaba de mostrar, antecedentes o experiencia con el uso de testosterona versus DHEA previo a la estimulación ovárica. Yo no tengo experiencia en el uso de testosterona, en Argentina no hay. En Argentina no hay testosterona disponible para hacer ensayos en los cuales les demos un tiempo antes, testosterona antes de la estimulación de la ovulación. Lo que tengo para decir es que existen algunos estudios los cuales demuestran, uno de Balázs, creo que hay 3 estudios relativamente bien diseñados, de los cuales solo uno mostró que mejoraba la respuesta, hablando puntualmente de testosterona. Respecto a DEA, no tengo gran experiencia ni he leído mucho respecto a respuesta. Sí, respecto a nacidos vivos. Y a pesar de mi creencia de hace muchísimos años, hace muchos años atrás hice un prospectivo randomizado que presenté en ESRE, probablemente eran pocas pacientes, en los cuales comparaba DEA contra placebo y los resultados clínicos eran exactamente iguales. Lo último publicado creo que el año pasado en un Fertility es que mejora en términos de resultados generales y de nacido vivo cuando le damos DEA a las pacientes, este grupo de pacientes, comparado con las pacientes que no reciben nada. ¿Otra pregunta rápida? Sí, doctora. Ahí hay un micro. Ahí, en el pasillo. Sí. Cuando usted se
se refería al no uso de HCG en pacientes bajas respondedoras, ¿cómo quedaría el doble disparo? A todas las pacientes, incluso a la mayoría de las donantes en WIFIB, les hacemos doble triggering. Estoy hablando de el objetivo que tiene la LH para mejorar la respuesta en el ovario, para aumentar la cantidad de andrógenos, para aumentar la cantidad de receptores de FSH. En ese aspecto, la HCG no sirve de nada. Para hacer el triggering es muy buena. Ok. Perfecto. Entonces, realmente te agradecemos. Nos has dado muy buenos tips. Me ha gustado el tip de la FSH con la antimilariana al mismo tiempo. Y el uso de cómo debemos de utilizar la LH y las experiencias que has tenido.